lo que tenemos en esta tabla es la aseveración de que incrementó la importación del combustible vaya tema que hemos tenido con el caso de el plan de combate al robo de combustible, que después derivó en una deficiente sistema de distribución de gasolina, y tocó, o uno de los temas en los que derivó fue en una publicación del diario Wall Street Journal, que acusó que bajó la importación de combustible en México. Finalmente vamos a abordar en esta transmisión vamos a dar el punto final. Ya tenemos los datos que evidencian que creció la importación de combustible, como lo ha asegurado el gobierno federal, y contrario a lo publicado por el diario Wall Street Journal. Pero vamos por partes. Por algún motivo aquí se está viendo esta imagen. De hecho se están viendo todas. Están viendo por adelantado las diapositivas que les voy a compartir más adelante. ¿Recuerdan este video? En este video les hablé por primera vez de la publicación del diario estadounidense Wall Street Journal, en donde aseguran en este medio que disminuyó la importación de combustible de México, importación desde Estados Unidos. De acuerdo con lo confirmado tanto por el gobierno federal, por el mismo Andrés Manuel López Obrador y por el diario, digamos, las coincidencias y lo que confirma los hechos, lo que ocurrió es que, derivado de los problemas con la distribución de la gasolina dentro del país, buques que traían gasolina, combustible importado de Texas, no podían descargar el combustible en los centros de almacenamiento de las costas mexicanas, principalmente en Tuxpan y en Coatzacoalcos, debido a que los contenedores estaban llenos, porque las pipas los estaban vaciando con lentitud. Por tal motivo, estaba ahí, o se han registrado filas de buques esperando. De ese tema hablamos en este video. La explicación a los hechos, hubo, mejor dicho, dos explicaciones sobre este acontecimiento: el del gobierno federal y el del diario Wall Street Journal. Explicaciones que difirieron, de tal forma que tuvimos un choque de versiones entre ambos casos. Wall Street Journal dijo: el gobierno federal, debido a que tenía tantos buques ahí parados, tuvo que disminuir la importación. No tenía caso seguir importando si no podían descargar estos buques. Y el gobierno federal dijo: no, es mentira que disminuyó la importación. Es más, creció. Eso fue lo que ocurrió en cuanto a los diversos puntos de vista. Pero ¿qué fue lo que dijo el diario y lo que publicó el diario Wall Street Journal? Bueno, el diario publicó, de hecho aquí vemos un tuit del reportero del artículo de este diario, de Robbie Whelan. La semana pasada, este reportero estadounidense aseguró que durante los primeros 10 días de enero, México importó menos combustible. Andrés Manuel López Obrador dijo: tenemos muchos buques varados, por lo tanto no tiene caso seguir comprando la misma cantidad de combustible si no pueden descargar en México. Mejor reduzco la compra, y asegura que México compró 33% menos combustible respecto de como venía comprando en diciembre del 2018. Y compró 45% menos combustible respecto de los primeros días de enero del 2018. Es decir, hizo una comparación de dos tipos. Los primeros 10 días de enero los comparó con el mes anterior, y también esos primeros 10 días de enero los comparó con los primeros 10 días de enero del año pasado. Y aseguró
el diario Wall Street Journal que había comprado menos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Derivado de esta publicación, tuvimos interpretaciones erróneas al respecto, que no dijo el diario estadounidense, no fue lo que quiso decir, pero los detractores de Andrés Manuel López Obrador en México, pues lo emplearon precisamente para atacar al gobierno federal. Lo que incluso periodistas quedaron exhibidos por este reportero estadounidense que decían, eso no fue lo que quise decir. Lo que aseguraban estos periodistas o la oposición es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quería ahorrarse unos pesos, muchos, miles de pesos, comprando menos combustible. Que esa era la intención y que fue eso lo que probó la falta de gasolina en las estaciones de servicio. Como ya mencionaba, el reportero de Wall Street Journal dijo que eso no era lo que pretendía decir con su artículo. Y esto fue lo que publicó Wall Street Journal, pese a que desmintió a muchos periodistas mexicanos y a la oposición de Andrés Manuel López Obrador. El periodista todo el tiempo estuvo sosteniendo que bajó la importación, si comparamos los primeros 10 días de enero respecto a los días previos, bajó la importación 33%. Y si comparamos los primeros 10 días de enero respecto de los 10 primeros días de enero del año pasado, había bajado 45%. Continuaba sosteniendo esta versión hasta que finalmente en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, la conferencia matutina de hoy, el presidente dijo, a pregunta expresa de un reportero, el presidente dijo, les vamos a dar los datos para comprobarles que no ha disminuido la importación, sino por el contrario, aumentó. Le pidió a la secretaria de Energía, a Rocío Nale, que presentara los datos. La secretaria dijo, no los traigo en este momento, pero López Obrador la comprometió a que en media hora sean compartidos estos datos en las redes sociales. Me llamó mucho la atención porque en las redes sociales, principalmente en Twitter, hubo muchas críticas de que había pasado esa media hora y la secretaría no había compartido esa información, lo cual no era cierto. La Secretaría de Energía sí compartió esos datos, los tenemos aquí exhibidos. Voy a quitar la imagen, bueno, el rostro, ahí estamos. Secretaría de Energía publica o hizo público lo siguiente a petición del presidente de la República. Dice que se trata de un comparativo en miles de barriles diarios, eso significa MBD. Detalla que un barril equivale a 159 litros. Habla de cifras del 2019 en promedio de los primeros 9 días y el promedio de los 31 días de diciembre del 2018. La fuente, el Servicio de Administración Tributaria, y detalla información reservada conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que el gobierno federal decidió hacer pública. Y lo que tenemos en esta tabla es la aseveración de que incrementó la importación del combustible durante los primeros 9 días de enero, incrementó en 36%. Mexican Pride, muchas gracias por el super chat. En verdad, gracias por apoyar este proyecto. Incrementó 36%. Tenemos Pemex, razón social, dice Pemex Transformación Industrial, nos pone que en diciembre, en promedio, importó al día 559,000 barriles diarios en diciembre del 2018. Y durante los primeros 9 días de enero del 2019 importó 764,000 barriles diarios. El incremento, como ya mencionaba, es del 36%.
Incluso en el mismo listado que ofreció la Secretaría de Energía, viene por empresa, por si quieren tener el detalle de cómo estuvieron las importaciones. Esto fue lo que respondió la Secretaría de Energía respecto de la publicación del diario Wall Street Journal, el cual, por cierto, en la conferencia de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador criticó de vergonzoso el artículo publicado por el diario Wall Street Journal, y finalmente ya existen los datos que permiten contrastar y desmentir lo publicado por el diario estadounidense. Había sido precavido en transmisiones pasadas en donde yo les decía, tenemos a un diario asegurando algo, tenemos a un gobierno asegurando lo contrario, pero nos faltan precisamente las evidencias que nos confirmen quién es el que tiene la razón. Finalmente, el gobierno federal, el gobierno mexicano, responde a esta publicación del diario estadounidense. Los datos que empleó Wall Street Journal para hacer su artículo los hizo basado en una firma, en una publicación especializada, pero no con datos oficiales. Esto finalmente ya tenemos los datos oficiales por parte del gobierno mexicano. Agradezco a Tlayuda, dice, ahí te ayudo con este chayotito caporal, saludos, muchas gracias por el super chat, Tlayuda, muchas gracias. Y de paso por ahí me mandas una Tlayuda porque cada vez que escribes se me antoja una. No, muchísimas gracias. Pero tenemos respuesta del mismo reportero del diario Wall Street Journal a lo dicho a las cifras presentadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que nos dice Robbie Whelan, dice el promedio de importación diaria de gasolina de acuerdo con el gobierno mexicano, destaca las cifras que ya les acabo de dar, diciembre y lo que importó en enero, y según el departamento o la Secretaría de Rocío Nale, y acota el reportero de Wall Street Journal, que dice, los números de nuestro artículo, publicado en el fin de semana, hace alusión a las importaciones de Estados Unidos. A que bajaron las importaciones de Estados Unidos. Lo que ofrece la Secretaría de Energía son importaciones hechas por México de todos los países del mundo. En otro tweet más adelante lo que ratifica es, o lo que quiere ratificar es, los datos que yo proporcioné en el artículo siguen siendo correctos, bajó la importación, pero de Estados Unidos, no bajó la importación a nivel mundial. El problema con este artículo fue que si bien el reportero pretende curarse en salud, como se acostumbra a decir, pues indiscutiblemente vino a dar elementos que fueron, si de por sí tendenciosamente malinterpretados por la oposición, pues vino a darle elementos finalmente para meter ruido y darle motivos de crítica a la oposición. Pero finalmente quedó demostrado que no disminuyó la importación de combustible, y el hecho de que si bajó de Estados Unidos, pues tenemos un aumento de importación de otros países. Pero la importación, que era el tema del conflicto, el tema de la controversia de que López Obrador ya no había querido comprar combustible y quería ahorrarse esos recursos, eso ya quedó más que demostrado que las cosas no ocurrieron de esa manera. ¿Qué finalidad tendrá la misma publicación? El hecho de haberlo publicado de cierta manera. En lo personal y como conclusión a todo este embrollo, de entrada es de llamar la atención cómo un artículo, como el artículo de un diario extranjero, viene a servir
como carne de cañón, viene a darle armas a los mexicanos o a un grupo de mexicanos para precisamente lanzar acusaciones, lanzar críticas en contra, en este caso, del gobierno federal, sin previamente dudar de la información de la cual se viene y de las mismas fuentes. Lo advertí en todo momento. En este canal nos mantuvimos al margen de los hechos, es decir, se expusieron las dos versiones, dijimos, no embonan, uno dice una cosa, otro dice otra, pero pues necesitamos esperar a que tengamos los datos que confirmen cuál es la versión correcta. Prudencia, el tiempo finalmente, como también lo venía advirtiendo en los videos anteriores, el tiempo nos servirá para entender y para que finalmente la verdad salga a flote. Tarde o temprano, en esta ocasión, pues tuvimos los elementos que faltaban para entender qué era lo que estaba ocurriendo. Los tuvimos finalmente hoy. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Recuerden, si ustedes importan gasolina, su opinión vale por 3, va guachicoleada. Está de moda que las opiniones vengan guachicoleadas en esta transmisión. Agradezco a todos por darle like. Aquí está. Por suscribirse, no olviden suscribirse, no olviden seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video. Nuevamente, muchas gracias a todos y a quienes ven el Caporal a cucharadas.